Oremos, pues, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos por esta noche que nos regalas. Gracias porque nos permite, Señor, nuevamente reunirnos, Señor, para tocar este tema tan especial, Señor, como lo es, Señor, este tema de que Dios es relacional. Ayúdanos, Señor, a poder entender este tema, Dios, y poder razonar, Señor, de manera correcta, Señor, este tema que sabemos que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, el Amén. tema de hoy Amén. se llama Dios es relacional. Eh, no sé si les quedó tiempo de estudiar la lección. Bueno, ahorita continuando, pero sí, estoy ahorita leyendo, llenando ya. Voy a poner este micrófono acá para que escuchen. Para que puedan escuchar allá. Cuidados. Y la leyeron. Esto para que nos ayude a que escuchen la persona. Muy bien. Sígame, hermano. ¿Vale? ¿Ya? Sí. Génesis 3, 8 al 9. Sí. Vamos para acá. Ah, porque estén. Bueno, Génesis 3, capítulo 3, versículo 8 al 9, dice: Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire libre del día, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Muy bien. El tema dice, Dios es relacional. El testimonio de las Escrituras dice, es que Dios desea una relación personal con su creación, especialmente con el hombre, quien ha sido creado a su imagen, enseña Génesis 1:27. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con incapaz de tener una relación con otros, y el hombre no es un accidente cósmico a solas con el universo. Dios creó al hombre para que lo conocieran y fueran objetos o beneficiarios de su bondad. Cuando la relación del hombre con Dios fue rota con el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que la relación pudiera ser restaurada. Todo lo que ha sido reconciliado, todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo, pueden tener la absoluta confianza de que Dios busca una relación personal, vital y creciente con ellos. Si ven este primer párrafo, podemos notar de que Dios siempre ha tenido el interés de tener una relación con la humanidad. O sea, Dios no es un ser que creó a todo lo que hoy conocemos por accidente. Dios todo lo hizo con un propósito, y el hecho de que nosotros estemos en este mundo denota el interés de Dios por tener una comunión con cada uno de nosotros. Dios no es una cosa, como dice este párrafo. Dios no es algo que anda flotando en el espacio y que no tiene sentido de ser. Dios es un ser personal. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. No sé si quieren comentar algo para continuar. No. No tiene la manera de compartir la página, hermano. ¿Mande? No tiene ahí para compartir la página.
No están Aquí viendo no la vemos en la pantalla. Y tiene para compartir. No, No. no hay. Ok, voy a compartir. Pensé que estaba compartiendo. Déjame ver qué pasó. Vamos a ver. Ahora, Sí, ahora sí. ok. Hoy sí ya se ve, ¿verdad? Sí, hoy sí. Ok, entonces decíamos de que Dios, el interés de Dios siempre ha estado de que cada uno de nosotros podamos tener una relación con Él. Dice que desde Génesis hasta Apocalipsis, las escrituras presentan a Dios como uno que desea tener compañerismo con su creación, especialmente con el hombre, a pesar de su pecado, en un sentido muy real. La Biblia es un registro de Dios buscando al hombre, pecadores, y obrando para restaurar su relación con ellos. Esta verdad se ve claramente incluso en la caída de Adán con Eva. Si ustedes se recordarán en el jardín, eh, el hombre le falla a Dios y el hombre lo que hace es esconderse de Dios. Pero Dios muestra el interés de buscar al hombre que se había apartado de él. Y lo vamos a ver en las escrituras. No sé si me apoyan con Génesis. Ya lo leyó Génesis 3:18. Puedo leer. 3:8 al 10. Sí. Dice Génesis 3:8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y vestido. Muy bien, si ustedes notan, algo que a mí me llamó la atención y puse que el pecado hizo que el hombre y la mujer perdieran su confianza en su Dios. Hubo un abandono en la relación entre Dios y los hombres. Es decir, que cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, ellos sintieron vergüenza en sí mismos, porque sabían que le habían fallado a Dios, sabían de que Dios les había dicho que no iban a comer de ese fruto, y sin embargo le fallaron a él. En vez de buscar la misericordia de Dios, ellos lo que hicieron fue esconderse de él, encubrir el pecado que ellos habían cometido, y de esa manera su confianza acababa de ser rota con Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día cuando nosotros le fallamos a Dios. En vez de acudir a la misericordia de Dios, nos avergonzamos y nos alejamos de Dios. A lo largo del tiempo que llevo de conocer al Señor, yo siempre he visto gente que dice: no, pastor, es que me siento mal con Dios y quiero que me dé un tiempo, me dicen, para restaurar. Y sin embargo, lo que hacen es lo que hizo Adán y Eva: se esconden de Dios y no se dan cuenta de que Dios es misericordioso y Dios lo que quiere es restaurar esa comunión. Pero el hombre cree que en sus propias fuerzas va a poder restaurar esa comunión con Dios, y lo que hacen al alejarse es endurecer su corazón. No sé si alguien quiere abundar algo más. Solamente que, siguiendo así, como la secuencia, es que también el pecado pone el corazón del hombre como vergüenza. Y eso hace que las personas tiendan a alejarse de Dios pensando de que no son dignos delante de Él, o como vergüenza de presentarse delante de Él por algo que ellos sienten como sucio. Sí, Sí. sí es. Hermano Gustavo.
clarito, pastor. Así es como lo digo, no. Bueno, yo en mi caso, pues, como dijo usted, yo la verdad he pasado esa situación, ¿va? De que no es que ande bien, ¿va? Pero hasta que me cayó el 20, que no es porque estoy sano que tengo que venir a la iglesia, sino que es porque necesito de él, ¿va? Por eso me acerqué a la iglesia, pero sí es difícil porque uno siente que como digo, como da pena, como que no, ¿cómo le podría decir la palabra esa? No es digno de venir a la iglesia, pues, ¿me entiendes? Entonces, y la verdad que más bien, al final, pues como gracias al Señor, como cayó el 20, como dicen que porque estoy mal, porque ando mal, es que tengo que estar aquí, pues. Así es. Entonces, como igual mis compañeros, yo salgo de aquí y ellos me critican, ¿no? Pero yo ya estaba preparado para eso, ¿me entiendes? Yo antes de entrar a la iglesia, yo dije, ya lo que me va a tocar también con mis compañeros, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando ellos me dicen cosas a mí, le digo yo, pues fíjate que tenés razón, por eso es que estoy yendo ahí, cabrón. Porque si estuviera igual, si yo estuviera asando como vos, me entrara. Entonces, cuando les digo eso, se calman un poco. Ah, pero sí, yo les digo, también sería bueno que te acercaras. Pero cuando ya les hablo en serio, ya uno hace lo mismo que yo hice, pues, ¿me entiendes? Pero todo tiene su momento. ¿Ah? Sí. Yo, pues, como les digo, yo nunca había asistido a una iglesia, tomé la decisión y espero en Dios no ir para atrás, ¿va? Espero en Dios poder que Dios me bendición y me dé la fuerza de seguir el país. Así es. ¿No? Igual tengo mi Sí, cabeza, que me caiga, voy a dejar de venir. Así es. Juana Miriam, ¿quiere comentar algo? sí. Por ejemplo, dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios y es lo que ahorita en la actualidad la gente intenta hacer, esconderse de la presencia de Dios. Puede ir a la iglesia, orar, ayunar y todo y cometen pecado y creen que nadie los está viendo. Pero de Dios nadie, no nos podemos esconder ni debajo de las piedras porque Él conoce todo lo que Así nosotros es. hacemos, lo que pensamos que es algo que solo Dios sabe nuestro pensamiento, de ahí no hay ningún ángel ni nada, ¿verdad? Que pueda saber nuestro pensamiento. Ujú. Entonces, como le decía la vez anterior, en la vida estamos rodeados en muros que afectan nuestra bendición. Las bendiciones no vienen porque hay unos muros que están ahí. Y cuando Dios hace caer esos muros, como le digo yo, hizo caer los muros de Jericó, los muros de nosotros son los muros del pecado, lo que no es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él nos ha dado la posibilidad de poder limpiar esos pecados. Y como dice el hermano Gustavo, Él está llegando, que porque necesita a Dios. En todo momento necesitamos a Dios. Tenemos que estar en la alegría, en la tristeza, como decía el rey David. Cuando él estaba alegre, él alababa, bailaba, danzaba, dice ahí, ¿verdad? Y cuando él entristeció, dijo, Señor, ¿por qué entristeces mi corazón? Oh, alma mía, ¿por qué estás afligida? Él decía, pero nunca se apartó de la presencia de Dios. Y no nos podemos apartar. Nos vamos a esconder como Adán y Eva se escondieron, pero Dios siempre va a saber lo que estamos haciendo. Y lo que nosotros tenemos que tener entendimiento es dónde, cómo vamos a hacer para tener una relación, una comunión con Dios que sea agradable a Él. Perfecta jamás, no la vamos a tener, pero vamos a hacer de lo mejor posible para estar en paz y saber que si algo se nos está evitando, pues Dios algo está haciendo, Él está trabajando, ¿verdad? Así es, así es. Sí, de hecho, algo que Dios siempre busca en nosotros es tener esa relación. Lo que pasa es que el pecado de alguna manera siempre va a traer vergüenza a nuestra vida y eso es lo que habla el inciso B. Cómo el pecado de Adán afecta la relación con Dios. Vamos a ir a Génesis 23, Génesis 3:23, por favor, al 24. Está, no sé si alguien me ayuda a leerlo. Génesis 3:23. Bueno, el 3:23 dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén,
de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. El 24. Sí, 24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos ahí lo que provoca el pecado. El pecado va a traer una separación en la relación del hombre con Dios. El hombre, cuando leíamos en Génesis 3, 8 al 10, el hombre se comete el pecado delante de Dios y lo que hace es esconderse de Dios. Y aún Dios le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Y él le responde que estaba escondido porque tuvo vergüenza. Y eso es lo que realmente Satanás pone en el corazón del ser humano. Cuando cometemos falta delante de Dios, cuando pecamos, nosotros nos sentimos indignos y decimos, no, yo para qué voy a seguir yendo a la iglesia si nunca cambio, sigo siendo la misma persona. Pero es que el detalle está de que perdemos el foco de qué es realmente la iglesia. La iglesia no es un museo de santos. Aquí no estamos porque somos santos, sino porque hemos reconocido de que somos pecadores y que solamente Cristo puede ayudarnos a vencer ese pecado. Por eso estamos en la iglesia, pero lo que pasa es que muchas veces tenemos esa percepción de que el estar en la iglesia nos convierte en persona ya de que andamos casi flotando en el aire, que ya no cometemos pecados. No, mientras estemos en este mundo, nuestra carne va a estar expuesta al pecado. Ahora, lo que no debemos hacer es vivir pecando constantemente. Debemos esforzarnos en la gracia del Señor. Debemos vivir para su gloria. Entonces, hombre, yo les voy a decir algo que me pasó ahorita, ¿va? Que sentí más temor que cuando estaba afuera de verdad de la iglesia, ¿va? Porque ahorita casualmente que yo empecé a venir a la iglesia, yo he sentido que mi vida ha mejorado, ¿va? Económicamente y igual ya no siento una carga que sentía, le puedo decir la verdad, ¿va? Pero no le había puesto atención. Yo antes de venir a la iglesia siempre leía la Biblia o trataba de que la gente me hablaba de la palabra de Dios y yo escuchaba. Y cuando entré a la iglesia, pues empecé a leer un poco más y ver cosas más cerca de Dios, pues. Pero cuando sentí que las cosas me estaban mejorando, de la nada algo me cayó en la cabeza y yo igual después me descuidé, porque sentí como, ¿cómo le puedo decir? Sentí temor de mujer en este aspecto porque así lo sentí, ¿va? Cuando me caía la razón, porque yo estaba tranquilo y de repente dije yo, estaba en la casa y dije yo, tipo, ya día no leo la Biblia. Entonces, como lo que sentí es que como ahora estoy bien, y uno lo que sentí fue eso, que cuando uno ya está bien se olvida de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, a veces por eso creo que nos pasan cosas porque como que Dios le dice, vaya muchachos, te olvidaste, ¿verdad? ¿Me Sí, entiendes? cierto. Entonces, por eso tenemos de repente pruebas porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Porque la verdad que antes de que yo estuviera, bueno, yo me siento bien, les voy a decir, tengo mis problemas, Claro. pero me siento bien. Entonces, también que me sentí que me descuidé, ¿verdad? Y en eso me cayó algo en la cabeza y dije yo, uy, David, está mal porque te va a llevar más caro, muchacho. Entonces, luego regresando, tienes que regresar. Y he tratado de estar leyendo la Biblia y volver a lo que estaba, ¿va? Pero sí me dio temor porque cuando estamos mal pensamos siempre en Dios. Sí, Pero cuando ya nos sentimos bien, nos olvidamos de Él. Entonces me dio temor por eso, porque dije yo, Tabito, no tenés que olvidar tus cosas, porque entonces, ¿me entiendes? Entonces, lo que me dio temor es eso, el estar bien y olvidarme de lo principal, sí, correcto. ¿me entiendes? Entonces, al menos yo lo pasé, yo no sé si ustedes lo han pasado, pero si no lo han pasado, pues hay que ponerle atención a eso, pues, porque a veces nos descuidamos y no nos damos cuenta. Yo no me di cuenta, pues, hasta que de repente algo me vino a la cabeza y miré que estaba fallando. Sí, Entonces, sí, tal vez correcto. por ponerle atención, porque yo no le había puesto atención y de repente me dio como, sentí que le estaba fallando a Dios.
Sí, no, y eso es buen indicio porque eso nos confirma el sello del Espíritu en nuestra vida. Porque si nos redarguye el Espíritu, es que el Espíritu mora en nosotros. Ahora, si David estuviera, Sí. estuviera tranquilo en su casa y no incomodara nada, Sí, entonces ahí sería un problema porque ya el sello del Espíritu no está en su vida. sí, pero es que es primera vez que yo he sentido temor. Me dio temor porque dije yo que no he salido de mis problemas. Ay, si yo hubiera salido de mis problemas, ¿cómo me voy a olvidar del que me sacó de ahí, verdad? Pero me dio temor por eso, porque, y después le dije a Dios, espero que con la abundancia que usted me ha dado, espiritual, y me ha dado una abundancia económica, que me siento ya con menos carga económica, junto con ello, pues me ayude a no olvidarme de usted, ¿va? Porque entonces estoy en nada. Entonces voy a cambiar de nada, iba a perder mucho por nada. Pues. Porque de qué me sirve estar bien aquí sin problemas económicos y sentirme tranquilo cuando es una paz falsa. Pues, Sí. ¿no? Entonces lo importante es estar con él. Pues, entonces yo le pedí que fuera la parte. Ujú. Que no quiero problemas, porque nadie quiere problemas, ¿va? Pero que tampoco me vaya a olvidar de él. Correcto. Así es. Dice Génesis 3, 21 al 24, descubrimos tanto el juicio como la misericordia de Dios hacia el hombre pecaminoso. El juicio de Dios se ve en que él echó a Adán y a Eva del huerto, lo cual representa la separación o la ruptura del compañerismo que existía entre Dios y el pecador. La misericordia de Dios es revelada aquí de dos maneras distintas. En primer lugar, Dios impidió el paso de Adán hacia el árbol de la vida para que no comiesen de este y vivieran para siempre en un estado de corrupción y alejamiento pecaminoso de Dios. Miren qué importante este punto. Yo sé que más de alguna vez ustedes se preguntaron eso. Bueno, ¿y por qué Dios no le permitió a Adán que comiera el árbol de la vida? Y así no hubiese pasado todo lo que pasamos hoy en día. ¿Se imaginan la misericordia de Dios en este momento? ¿Se imaginan si Dios le hubiera permitido extender la mano a Adán y vivir eternamente? Vivir eternamente separado de Dios a causa del pecado. Creo que ese sería lo más doloroso que un ser humano podría experimentar. Tener una separación, una ruptura con la comunión con Dios. Realmente creo que vivir eternamente sería un juicio muy feo para todos. El hecho de que viviéramos separados eternamente de Dios. Por eso Dios puso esa barrera para que el hombre no extendiese su mano y ahí nos muestra la misericordia de él. En segundo lugar, Dios tomó la vida de una víctima inocente para proveer vestiduras a Adán y a Eva. En el 21 vemos ahí que Dios tomó las pieles de un animal para vestirlos como algo, como un acto profético de lo que iba a venir acerca de que Cristo iba a hacer esa expiación por nosotros, de que su sangre nos iba a cubrir para que nosotros hoy en día seamos justificados por la sangre de Jesús. Eso es lo que realmente estaba representando esa víctima por el inocente. Jesucristo fue la víctima para expiar los pecados por nosotros. Nosotros no podíamos expiar nuestros propios pecados y sabemos porque las escrituras así lo dicen en Romanos 3:26, si no me equivoco, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esto representa el sacrificio de un inocente en lugar del culpable y encuentra su cumplimiento final en las escrituras del único Hijo de Dios en el Calvario por los pecados del mundo. Vean que Dios tan misericordioso, que aun cuando el hombre falla, Él muestra misericordia de Él y Él provee ese sacrificio para que nuestras culpas sean expiadas. En este caso, tapó la vergüenza del hombre
del primer hombre y la primera mujer, tapó las vergüenzas que ellos sentían al estar desnudos delante de él y las expió con una víctima proveyendo el primer sacrificio que Dios hizo en el comienzo, cuando le permitió al hombre vestirse de estas pieles de un inocente. ¿Quieren comentar algo? ¿O vamos bien? Dígame. Estamos bien ahí. Ok, diga, hermana. ¿Iba a comentar algo, hermana? Bueno. No, está bien así. Ok, hermano Gustavo. Se le puede. Vaya, perfecto. Ok, vamos a continuar en Isaías 59, del 1 al 2, vamos a leer un poco para ampliar el cambio en la relación de Dios con Adán. Isaías 59, del 1 al 2. Sí, sí. Dice, 50. he aquí 59. que no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vean, mis hermanos, quién pone la división en la relación entre el hombre y Dios, o viceversa, entre Dios y los hombres. Vuestros pecados, dice Isaías, que han puesto la división entre Dios y nosotros los De hombres. Dios. Sí. Nuestros pecados han hecho una división que nos separa de nuestro Dios. A causa de nuestro pecado, el rostro del Señor se ha apartado. Miren, y esto es lo más triste, cuando nosotros de alguna manera nos sentimos de esa manera culpable y ponemos esa división en vez de buscar la misericordia de Dios, y hacemos de que el rostro de Dios se aparte de nosotros, porque nosotros al fallarle a Él, que lo primero que hacemos es, no, me voy de la iglesia, quiero tener un tiempo a solas, dicen muchas personas. Y miren, el cristiano es como una brasa. Una Pero a brasa. solas no. Mande. A solas no está, porque está, si no está con Dios, está con el otro. Es correcto. Una manera que a veces uno dice, bueno, en mi caso, como es usted, que imagínese estar sin Dios, ¿va? Sí. Pues yo como antes de venir a la iglesia toda mi vida sentí eso, que Dios no estaba conmigo. Y se siente la verdad que es como difícil para uno, para mí fue difícil, pues, porque así lo cogí que hasta hace poco fue que pensé y dije yo, es que nunca estuve solo. Pero yo sentí en ese tiempo que yo estuve solo, porque me salía todo mal, porque yo pedía una cosa, le pedía otra y no me salía nada. ¿Me entiendes? Entonces yo sentí que Dios no estaba conmigo. Y le estoy diciendo que yo estoy luchando desde niño y sentí eso que Dios no estaba conmigo. Entonces yo le decía a la gente, yo no me explico por qué, porque, cierto, yo desde joven bebí, me drogué y todo, y dije yo, bueno, en el tiempo que yo tomé malas decisiones y hacer porque Dios no estuviera conmigo. Pero después dejé los vicios y todo, y he tratado de cambiar mi vida fuera de la iglesia, ¿no? Y aún así dije yo, pues, ya cambié y ¿qué onda? Pues no quiero soluciones, no quiero cambios para mí, pues entonces sentí que Dios no estaba conmigo, ¿no? Pero después un día, no hace mucho, póngale un mes por lo menos o algo menos, me puse a pensar que yo no estaba con Dios, pero Dios sí estaba conmigo. Porque Él nunca nos deja solos. ¿Me entiendes? Yo sentí que Él no estaba conmigo, yo no estaba conmigo. Porque pasó que analizando las cosas, por ejemplo, hubo un tiempo que me andaban buscando para matarme. Que no le puse ni a dónde venía el problema, porque tantos problemas que me metía yo que ni sabía dónde venía el problema. Igual lo empecé a pensar cuántas cosas pasé en la vida
y por sí solo no las hubiera superado. Pero yo creí que había sido solo, ¿me entiendes? Y al final no, Él nunca nos deja solos. Nosotros nos apartamos de Él, pero Él no se aparta de nosotros. Lo que pasa es que nosotros, como andamos en pecado, Amén. no sentimos que Él está con nosotros. Correcto. ¿Va? Entonces, después le pedí disculpas a Dios porque también leí la parte donde dice en la Biblia que a veces se le muere el papá y la mamá a uno, pero para eso está Dios. ¿Va? Entonces, a veces a las personas que les pasa eso siempre dicen, me quedé solo en el mundo, y solo nunca vamos a estar. ¿Me entiendes? Porque para sentirnos mejor y la realidad es cierto, un ser humano se ocupa, ¿va? De la presencia de un ser humano al par de uno, de la presencia de un padre, una madre, pero si nosotros nos abocamos a la iglesia y empezamos a pensar que lo más importante es tener a Dios cerca, creo que nos llenamos. Ese vacío se cubre, ¿entiendes? Pero es difícil, va a llegar a ese punto Sí, de saber que no necesita de nadie más que de Dios. Pues. Y él mismo dice, antes que él nadie. Ni aún los hijos de uno, los padres de uno, nadie antes que Dios, pero nosotros es muy difícil que lo entendamos. Y por mucho que lo escuchemos, escuchar es una cosa y entenderlo, ¿no? sí, Y entonces, cuando nosotros llegamos al punto y en verdad analizamos de que Dios es primero y en verdad lo creemos, no nos vamos a sentir vacíos nunca. Pase lo que pase, pues podemos perder un hijo o algo, pero sabemos que por eso hay lugares que más bien hacen fiesta. Y se hacen, ¿cómo le dicen? Bueno, es alegría que la persona muera, porque al final pasa mejor vida. Pero nosotros no lo miramos así porque a nosotros nos han enseñado como que la muerte es grave. ¿Me entiendes? Esa es la parte que nosotros nos han enseñado. Por ejemplo, desde niño, que alguien muriera, todo el mundo lloraba, se sentía mal. Pero siendo realistas y pensando como cristianos, es ganancia. sí, para el cristiano es ganancia. Es ganancia, pues, porque el estar con Dios, pues, y usted se va, también sus problemas se acaban. Sí, ese es el fin de todo cristiano, la verdad, la presencia de Dios. Y de hecho algo que usted hablaba, hermano Gustavo, que aquí está el material también. La verdad que Dios siempre está ahí, porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Ahora, la manera en que Dios obra no es la misma manera en que va a obrar con un cristiano como alguien que está afuera. Sí. Una, porque ya uno como cristiano ya él pasa a ser un hijo de él. Y él de alguna manera su manifestación es más evidente en nuestra vida al que está allá afuera, que no quiere nada con Dios y aún así Dios siempre lo cuida. Pues yo creo que siempre estuvo para mí, como le digo, cuando ya lo analicé, yo creí que no estaba conmigo, Sí, pero cuando ya lo analicé, pasé muchas cosas que ya se puede decir que, vaya, por decirlo, a mí me contaron que niño me agarró un remolino en Cedeño y que mucha gente me quiso agarrar y era un ternito y me sacaron por milagro de Dios, pues, porque mucha pura cacha de 10 personas uno me agarró. Igual pequeño me dieron un té de floricunda, ¿va? Que es una droga peor que la marihuana. Y cuando empiezo a analizar cosas que me han contado y cosas que no, mejor una vez me dio la vida el Señor. Sí. Ya Dios lo tenía apartado, ya. Porque también he pasado cosas donde los carros se me han quedado, que me han caído hasta las funciones, en lugares difíciles. En la Cerro Grande, cuando en la calle anteriormente pasé la mitad de la llanta en el aire y la otra parte en la tierra. Rayé una ambulancia porque le quitaba y no se quitaba y tuve que rayarlo y llegué abajo sin freno. Entonces, ¿cuánta gente no se ha matado ahí? Pues, ¿cuánta gente no ha tenido problemas? Y Dios gracias, pues, Él me cubrió. Y cuando pasaron esas cosas, yo lo dije gracias a Dios, pero en verdad no lo dije gracias a Dios. Y no analicé la verdad de lo que me había sacado. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas pasan y no las miramos. Por eso dice la palabra que a veces miramos, tenemos ojos, pero no miramos. Ajá. Tenemos oídos, pero no escuchamos. Entonces, eso es lo que pasa. A veces la gente nos habla. ¿Quién no nos habla de la palabra de Dios? Hasta un bolo le habla una palabra de Dios. ¿Entiende? Que anda perdido, se supone. Pero usted habla con él y le va a decir que sabe de Dios y usted habla, él le va a hablar de las cosas de Dios.
Cualquier persona le va a hablar de la paz de Dios, pero no es que no escuchamos a nadie. ¿Entiendes? Hay un momento, creo que para todo. Yo pues siento que espero en Dios mi momento haya llegado, pues, y estar aquí. Así es. Sí, de hecho, parte de Amén. lo que Dios demuestra que Dios siempre ha querido tener una relación con usted, así como con cada uno de nosotros. Aquí está, dice, esta revelada la intolerancia de Dios hacia el pecado, puesto que Dios es santo y justo. El pecado no pagado siempre lleva a la separación entre Dios y el pecador. En Habacuc 1:13, el profeta declara lo siguiente acerca de la santidad de Dios y su relación con el pecado. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es por esta razón que Dios envió a su único Hijo para pagar nuestra deuda del pecado, a fin de que Él pueda tener con nosotros comunión sin ruptura por medio de la fe. Romanos 5:1. Entonces vemos lo que el hermano Gustavo dice, pues, que Dios siempre ha estado con nosotros. El pecado generó la ruptura entre los hombres y Dios, pero Dios mostró su misericordia al darnos a su Hijo, así como lo hizo en Génesis 3, que un inocente pagó por los pecados de Adán y Eva, trayendo así esas pieles de ese animal para cubrir la vergüenza que tenía la primer pareja sobre la faz de la tierra. En este sentido, Dios pone a su único hijo para cubrir la vergüenza del pecado que está sobre nosotros. Y por eso es que nosotros hoy tenemos esta libertad de tener una comunión con Dios. Porque si fuera por nuestros propios méritos, ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado y sabemos que por nuestros propios méritos jamás vamos a tener comunión con Dios. Nosotros, como decía Juan Así Calvino, es. si vieron algo bueno en mí, era Dios en mí. Y si vieron algo malo en mí, ese sí era yo. Y eso, y eso es una gran realidad. Sí, eso es una gran realidad. Si hay algo malo en nosotros, sí, realmente somos nosotros. Pero lo bueno que hay en nosotros se lo debemos a Dios. Hermano David, hermana Miriam, vamos Amén, a así es. conectarnos y nos vamos a reconectar con el mismo enlace porque ya se nos va a terminar el tiempo. Está bien. Nos Aquí mismo nos conectamos. Sí, con el mismo enlace. Bueno, Sí. vamos a continuar esta segunda parte. Dice Génesis 3:8-9, que ya lo leímos. ¿Quién buscó a Adán y a Eva inmediatamente después de la caída? ¿Qué nos enseña esto acerca del carácter de Dios y su deseo de tener una relación personal con el hombre caído? Génesis 3, del 8-9, ya lo leyó el hermano Dedix, pero me gustaría que lo vuelva a leer, hermano, solo para que refresquemos un poco de qué nos está hablando Génesis Ajá. 3, 8-9. O si usted lo tiene, hermano David. No, no la tenemos. Listo, léalo. Estamos en Ya la Biblia hoy. perdimos. 3:8-9 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces vemos quién toma la batuta de buscar a quién. Según Génesis 3:8, vemos que Dios buscó a Adán y a Eva. Esto nos demuestra que el carácter de nuestro Dios es fidelidad y misericordia. Dios permanece fiel aun y cuando nosotros somos infieles. Dios es misericordioso porque a pesar de nuestras faltas, Él nos sigue amando y procurando el bien. Vean este cuadro que nos presenta Génesis 3:8-9. El hombre acaba de fallarle a Dios.
Y en vez de venir y pedir perdón y misericordia, es lo que hace es esconderse. Es como cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos, que nuestros hijos quieren encubrir la falta que han cometido. Y lo sabemos porque lo vivimos a diario, si es posible. Cuando nuestros hijos de repente quiebran algo Así de es. la casa, lo que hacen es esconderlo y ya cuando nos damos cuenta nosotros empezamos a buscar culpables, pero nadie quiere echarse la culpa. Y eso mismo pasa con Adán y Eva. Cuando Dios por fin los encara, ¿qué es lo que hace Adán? No, es que la mujer que me diste, echándole la culpa a Dios y de paso a la mujer. Y de ahí le toca a Eva y Eva dijo, no, es que la serpiente me engañó. Y nadie quiere tomar responsabilidades de sus actos. Al final, si ustedes notan, el hombre y la mujer lo que quieren es inculpar a Dios por su falta, cuando Dios lo único que quería era que el hombre se arrepintiera en ese mismo momento, pero el hombre no quería arrepentirse. El hombre, a pesar de su falta, él quería conseguir un culpable para evitar la vergüenza, pero en su interior sabían que ellos habían fallado, por ende se escondieron. Pero esto nos demuestra un Dios fiel y un Dios misericordioso que siempre está a nuestro lado a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores. Y esto me gustaría que todos lo conociéramos, este carácter de Dios, porque así nos evitaríamos el hecho de que cuando nosotros de repente le fallamos de una manera vergonzosa a Dios, decir, no, mejor me voy de la iglesia porque yo ya no puedo seguir así. En vez de buscar a Dios aún más, con más pasión y pedirle perdón a Dios y buscar el favor de Dios por nuestras faltas cometidas. Quisiera que todos pudiéramos adoptar esta postura, no la postura de pecar, ojo, sino la postura de que si le fallamos a Dios, reconocer que apartado de Él nada podemos hacer, de que más bien es cuando más tenemos que buscar a nuestro Dios. Hermano, ¿Sí? Sí, sí, le escucho. y es que en ese caso uno como padre lo vive también, ¿verdad? Porque nuestros hijos siempre, pues es difícil que nuestros hijos no cometan errores, ¿verdad? Ujú. Y uno igual, a veces el que es más terrible es el que uno más protege o más orienta o más busca, pues, en ese tipo de dificultades. Yo creo que Dios es así como nosotros, pues, un padre que vela por sus hijos, que a pesar de todo lo que hacemos, pero Él siempre busca orientarnos, pues. Correcto. Y yo creo que, así como usted lo decía, la vida diaria nos permite eso, ¿verdad? O nosotros como padres, creo que todos, la mayor parte somos padres, ver, tratar a hablar con nuestros hijos de manera de que ellos pues no sigan cometiendo los mismos errores. Es correcto. Sí, al final lo que nosotros buscamos como padres es que nuestros hijos no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Y eso Así yo es. creo que todos buscamos eso, la verdad. Y Dios siendo Padre también Sí. eso busca de nosotros, que no sigamos cometiendo los mismos errores, de que no sigamos como aquella canción que tropezando con la misma piedra. Pero igual pasa eso de que por eso hay una parte de la Biblia, yo como no tengo mucho, le puedo decir, pero sí, yo tengo ciertas cosas ahí que pasa de que sí seguimos al que más mal se porta, ¿verdad? Ujú, Pero igual a veces tenemos también que tener límites, ¿ves? ujú. Tener cuidado porque a veces el hecho de que a veces los hijos lo miran como debilidad de uno, ¿verdad? Entonces aprovechan de esa situación y, y por eso tienden los demás a decir, usted quiere más al que se porta mal, ¿verdad? Y yo que me porto mejor, no miro que me quiera. Sí. Entonces tenemos, como dije las cosas, el exceso en todo, hermano. Correcto. ¿Verdad? Y tenemos que tener un cuidado ahí, pues, porque
Yo he escuchado muchas cosas de esas, de que he visto mucho y lo he escuchado que el que más mal se porta, más tiempo le dedica. Y al final descuidamos los demás, pues, Sí, ¿va? Entonces, hay que tener cuidado. sí, es mantener un balance. Balance, sí, porque descuidamos a los demás por uno. Sí, ¿Va? Y a veces de repente el otro que hace bien las cosas se siente que no es valorado. ¿Va? Entonces bueno, yo lo que he hecho en mi vida y le voy a decir, agradecido con Dios, muy agradecido estoy con Dios, porque he pasado muchas cosas difíciles, pero sí lo que mejor me ha pasado en la vida a mí es que mis hijos nunca me han dado problemas. ¿Me entiendes? Mi hijo ya tiene 29 años, el mayor, mi hija tiene 27, el otro tiene 23, el otro tiene 14 años y el otro tiene 11 años y no me han dado problemas, tan problemas normales, pero problemas que uno sienta que dice, esto, ya no hay que hacer con él, no, a Dios gracias, no. Pero sí le voy a decir que lo que yo siempre he hecho, a pesar de que anduve en el mundo, que cada vez que iba a corregir mis hijos, oraba para que Dios me diera sabiduría para poder hablar con mis hijos, a pesar que yo no estaba en la iglesia. Entonces, ellos son lo que son y lo digo siempre. Mis hijos son lo que son porque le doy la honra y gloria a Dios de que son los que son, no por mí, sino por él. así es. Correcto. Vamos a ir a Hechos 17, 26 al 27, hermano. Si me ayudan. Y vamos a ver por qué Dios ha determinado soberanamente los tiempos, lugares en los cuales todos los hombres nacen y viven. Cómo esto demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído. Vamos a ver Hechos 17, 26 al 27. Y de una 26 sangre al ha hecho 27. todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces vemos la última parte, me llama mucho la atención, que es lo que hablaba el hermano Gustavo. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Por eso escribí yo aquí. Dios pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Él es quien pone el deseo para que le busquemos. Y Él, siendo un Padre que desea relacionarse con nosotros, se mantiene expectante para tener una relación con cada uno de nosotros. O sea, miren, cuando leía esta porción de Hechos y solo me recordaba la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vino al padre y le dijo, padre, dame todo lo que a mí me toca de mi herencia. Y el padre le dio todo y se fue y se malgastó todo lo que le había dado. Llegó al punto de que este hombre, dije que miró tenía tanta hambre que miró con deseo la comida que le daban a los cerdos, a las algarrobas. Llegar a ese punto de tener un hambre de esa manera, que realmente estaba en calamidad. Pero me llama la atención de esa historia que dice que el padre cada día, dice, salía a ver si el hijo iba a regresar. Y es que el que es hijo de Dios siempre regresa. Ese es un distintivo de cada uno de los hijos de Dios. O sea, Sí. nosotros podemos caer, nadie está exento a no caer. Inclusive muchos se pueden ir al mundo, pero una vez que tocan fondo, se van a dar cuenta de que es lo que yo siempre he dicho. Juan 17, separados de Dios, nada pueden hacer. Cuando uno es hijo de Dios, sabe que separado de Dios, nada va a hacer. El mundo no le puede dar lo que Dios le ha dado. Yo siempre he contado, en mi vida yo ya llevo más de 20 años de ser cristiano. He querido apartarme muchas veces del camino de Dios y nunca he podido hacerlo porque esa palabra ha resonado en mi cabeza y decir,
separado de mí, nada puedes hacer. Entonces, Amén. a mí eso siempre me ha generado ese deseo de seguir siguiendo al Señor a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces no tengo deseo de seguir en el camino del Señor, pero esa palabra siempre me ha martillado mi corazón. Y la palabra del Hijo Pródigo me demuestra que el Padre, a pesar de que nosotros le fallamos, Él siempre está expectante a nuestro regreso. Por eso Hechos 17, 26 al 27 dice que el Padre desea una relación con nosotros, se mantiene expectante para tener una relación con cada uno de nosotros. O sea, el deseo de Dios no es que nosotros estemos apartados de Él. El deseo de Dios es que nosotros estemos, que tengamos una relación con Él. Ese es el deseo de Dios. Hermana Miriam iba a decir algo, disculpe que le interrumpí. Sí, primero que hablando de lo que es el hijo pródigo, eso nos convierte a nosotros en eso cuando andamos en pecado. Y como dijo usted, tocar fondo, ¿verdad? De ahí ir arrepentido, a buscar, hablarle, a hablar con Dios y decir, pedir perdón. Es como el hermano, el hijo pródigo cuando vino a donde su padre y le dijo que le diera de comer lo que comían los cerdos. Prácticamente es como cuando uno se está tan metido en el pecado y alejado de Dios que está a punto de querer comer las algarrobas. Entonces, pero que Dios no recibe bien como el padre recibió a ese hijo. Póngale las mejores ropas, póngale un anillo en su dedo. Dios así nos recibe a nosotros, hermano. Él nos abre las puertas. Y como dice ahorita lo que estamos leyendo aquí en Hechos 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera está en nosotros, está Él, vive dentro de nosotros, que nosotros lo ignoremos, que no querramos creer que Dios está dentro de nosotros, que Él se da, por eso Él se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Dice, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, nos dice aquí. Entonces Dios está ahí. Como la otra vez estábamos leyendo que no necesitábamos estar en un templo para encontrar a Dios, pero en otro nos demanda congregarnos. Pero ¿qué sucede? Vamos a nuestro cuarto, cerramos la puerta, oramos y ahí está Dios. Ahí nos escucha Dios, ahí lo podemos tener, lo podemos sentir. Entonces está muy bonito, me gusta este versículo. Qué bueno. Dice Lucas 19:10, tal vez me ayuda, hermano Félix. Lucas 19:10. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Ya, sí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tiene la pregunta, ¿por qué envió Dios a su Hijo a la tierra? ¿Cuál fue el propósito de su encarnación? ¿Cómo esto demuestra de que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído? Yo escribía, la obra de Cristo nos demuestra una y otra vez el deseo de Dios para con toda la humanidad. Él vino a buscarnos a nosotros que una vez estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados. Miren, es Dios siempre buscando al hombre. No es el hombre buscando a Dios, porque nosotros en otras lecciones ya vimos de que nadie busca a Dios. Todos nos desviamos a una, dice las Escrituras. Pero Dios mostró su misericordia dándonos a su Hijo Jesucristo, por quien Él pone en nosotros el querer de las cosas. Si no hubiese sido por Cristo, ninguno de nosotros buscaríamos a Dios. Y Dios muestra ese deseo de tener una relación aún con el hombre caído, con cada uno de nosotros, que una vez estuvimos perdidos, estuvimos como ese hijo pródigo que malgastamos todo lo que Dios nos había dado
eh, llegamos a un punto crítico de nuestra vida y nos dimos cuenta de que apartados de Dios nada podemos hacer. Ahí es donde Dios viene y la luz de Cristo, del Evangelio, alumbra nuestros corazones y nos lleva a esta relación con Dios. Cuando decimos, Padre, yo he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Cuando reconocemos nuestra iniquidad delante de Dios y sabemos de que solo hay un hombre que puede salvarnos y es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dicen las Escrituras, no hay más mediadores. Solo Cristo es el único que intercede delante del Padre por nosotros, como lo estudiábamos ayer en el culto de adoración. Solo Cristo es el único que satisfizo la ira de Dios y por Cristo tenemos esta relación con Él. Vamos a culminar con esta nota y la siguiente semana vamos a continuar con la segunda parte de esta lección porque creo que nos vamos a extender mucho. Dice, no es importante, nota, es importante notar Es que que está muy interesante el tema. diga, hablaba hermano David. Está bien importante. Sí, está muy interesante Sí, ¿verdad? el estudio de hoy. Sí, la verdad que este tema de Dios, cómo quiere relacionarse con nosotros, es muy importante saberlo. Es importante notar que Y esta es que él tiene declaración, tantas, perdón, sí, le escucho. es tan, Extenso. Dios tiene unas maneras no sé, tan raras de llamarlo a uno al orden, ¿verdad? Porque uno puede estar bien sabiendo que está en pecado y que no está, pero no se da cuenta todavía, ¿va? Y uno continúa y continúa. Pero Dios tiene llamados, hasta llevárselo a uno, pero como enchachado, ¿verdad? Porque Sí, uno no quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? Pero de repente Dios llega a ese extremo porque dice, este no me hace caso, no me hace caso, entonces y entonces, como ya uno no le hizo caso, él busca manera. Y yo les digo esto porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Y Dios me ha llevado a esos extremos, pero completos, porque a veces uno no quiere hacer notar en lo que está haciendo. sí, de acuerdo, sí, Dios obra de manera que nosotros nunca las podremos entender hasta que estemos allá, nos vamos a dar cuenta. Dice, es importante notar que esta declaración fue hecha durante la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, quien era un recolector de impuestos y un pecador de mala reputación. Dice. Zaqueo mismo admitió que había estafado a otros para enriquecerse. El relato de Lucas está de esta reunión entre Jesús y Zaqueo simplemente ilustra la verdad que Jesús declaró en Lucas 19:10. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo es otro ejemplo que nosotros podemos dar a luz de nuestra condición. Un hombre estafador y que él dijo también cuando él tuvo su conversión que Cristo le salvó. Él dijo, si hay alguien que es estafado, le devolveré 10 veces más lo que le he robado. Él nunca, y esa es la parte donde Dios nos quiere llevar, a que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestra falta delante de Él. Y Zaqueo fue lo que dijo, si he estafado a alguien de aquí, le devolveré 10 veces más lo que le estafé. Él sabía que era un estafador y aún así él admitió su culpa y él enmendó su falta delante de Dios. Pero es lo mismo que decía usted, porque que al principio cuando estábamos hablando de Abraham y Eva, que él lo único que quería es que aceptaran su culpa, Sí, ¿va? Y ellos lo hicieron. Y en el caso de Saqueo, pues él aceptó su culpa, ¿va? Y aceptó que era estafador. No, como dice usted, no buscó excusa, es que a mí me mandaron.
o algo. Es mi Yo trabajo. digo, es mi trabajo, digo directamente, la culpa es mía. Sí, es correcto. Entonces vemos Hermano, a y también, Jesús. Ajá, sí, sí. Diga. hermano, y también lo mismo que le pasó a Mateo, ¿verdad? Mateo era un Sí. recaudador de impuestos también, ¿verdad? Y igual la gente lo odiaba, pues Ujú. le tiraban cosas cuando llegaba y cuando ya él estaba, que Jesús le había hecho el llamado, la gente se asustaba cuando miraba a Mateo cerca de Jesús. Sí, Entonces, entre Zaqueo y Mateo también tiene una similitud, ¿verdad? correcto. De hecho, Mateo era considerado como las cucarachas del pueblo porque ellos sangraban a su propio pueblo, porque era el recaudador de impuestos, le daban los Sí, impuestos a Roma y entonces ellos eran muy odiados por eso. Bueno, yo Entonces, el otro día me salió el teléfono ahí, sí, muy que odiado, sí se miraba. empezaron como a hablar de cada uno de los seguidores de Dios, de los 12 discípulos. ujú, Cada uno de ellos tenía algo, uno era alcohólico y empezaron ahí, de acuerdo a las cosas de la Biblia. Y todos los que estaban, que seguían a Dios, como que dicen, ¿no? Todos tenían cola que les pisen, ¿no? Y es lo que hablamos, que Dios no venía por los buenos, sino por los malos. sí. Entonces, No vino por Así es. justos, sino por pecadores. Y eso nos demuestra que Dios desea relacionarse con nosotros, aún con nuestras faltas, aún con nuestras debilidades. Dios desea relacionarse con nosotros porque Él desea que Él perfeccione su obra en nosotros. Por eso es necesario que nosotros eh, le permitamos, bueno, mejor dicho, nos demos la oportunidad nosotros que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios Y sea también, el que hermano, tome el control de todo nuestro ser, que sea Dios el que cada día obre en nosotros y que el mundo vea a Dios a través de nosotros, que la segunda parte eso vamos a ver. Ahorita vimos cómo Dios se relaciona con nosotros, los que le hemos fallado, los que pecamos, el deseo de Dios de relacionarse aún con una humanidad caída. Y la segunda parte vamos a ver cómo que el deseo de Dios que nosotros llevemos este ministerio de la misericordia a otras personas. Así que no se lo pierdan la próxima semana. Sí, como dije un famoso, nos vemos en el mismo canal y a la misma hora. Así que vamos, Y a la misma vamos, hora. sí. Vamos a orar, hermanos, para ya terminar este tiempo, porque ya se nos fue el hermano, tiempo. Así que vamos a pedir también. al hermano Delis que nos ayude en oración. Bueno, Señor, gracias, Padre, porque nuevamente te damos las gracias, porque hoy hemos aprendido mucho, Señor. Gracias por darle a nuestro pastor Mario el conocimiento y el deseo de compartir con nosotros, Padre, tu palabra y todo lo que estamos aprendiendo. Gracias, Padre, por nuestras vidas, por lo que tú pones en el corazón para que tengamos la disposición de estar aquí, de estar aprendiendo, de querer saber más de ti, Señor. Gracias por eso. Te agradezco mucho, Padre, y te pido porque todas las personas, por todos los hermanos, Señor, que estuvieron hoy con nosotros, que nos estén cuidando sus vidas, sus familias, y que lo lleven, como estamos aquí, pues, que lo lleven en bien para nuestros hogares. Bendícenos. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por este tiempo que apartaron. Nos estamos viendo la Hermano, próxima semana. Gracias, hermano David. hermano, Gracias. Bendiciones. hermano, Ajá, ajá. y también recordarle que lo tenemos pendiente, tiene una pendiente una visita con nosotros en Santana. Ah, Tal sí, vez sí, la podemos claro. hacer el próximo fin de semana. Sí, sí, bien podríamos ir a hacer el culto allá, inclusive. Ah, Sí, bueno, puede ser solo es el que no. viernes, el sábado o el domingo. Usted. Sí, déjenme, escribo al grupo. De preferencia, yo digo mejor el sábado, que lo coordinemos el sábado Está para bien, poder de esa manera celebrar el Día del Señor aquí en la iglesia siempre. está bien. Vaya, pues, hermanos, muchísimas Bueno, están gracias. invitados, pues. Bendiciones. Feliz noche.
Buenas noches, Ok. Brian. Amén.